Yo soy Samario. Yo vine a Bogotá en 1983. Yo llegué aquí a ser parte de un colegio de barrio chiquito. Obviamente me la montaban por el acento, me la montaban porque era el niño nuevo, me la montaban porque había entrado en un universo que ya estaba establecido. Y fui víctima de bullying muchísimo tiempo. De ahí que no tuviera acento, y eso lo entendí mucho después en terapia. Yo me acuerdo mucho una frase que chiquito me dolió mucho, yo estaba en quinto de primaria, hablando de 1985, y en uno de esos retiros del colegio, una niña que era de las churras del colegio, me miró y me dijo, usted es tan gordo que hasta tiene celulitis. Y eso a mí se me quedó en la vida. Entonces yo, por ejemplo, odio ir a la playa todavía. Yo una vez tuve un intento de suicidio que fue tal vez el más patético posible en la historia, porque fue con pastillas para dormir y me tomé todo un tarro de pastillas de dormir y lo único que logré hacer fue dormir delicioso durante 12 horas. Realmente la única depresión seria que he tenido en la vida. Nunca fui el man, sobre todo cuando estuve gordo, nunca fui el man que se sintiera atractivo bajo ninguna circunstancia, y era un man como que odiaba esa necesidad de la gente de sentirse atractivo de alguna manera. Trataba de verme a propósito lo menos interesante de ver posible para que la gente no me dijera, marica, ¿cómo estás de gordo? Yo me acuerdo que hicieron una vez uno de esos exámenes que hacen de salud. Entonces yo fui donde el médico y el tipo me dijo así clarísimamente, me dijo, mire, usted puede empezar a hacer ejercicio si quiere. Y me dice, bueno, pues igual usted a los 38 va a tener diabetes, a los 40 va a tener hipertensión y a los 45 se va a morir de un infarto. Haga lo que haga. Bravísimo sin tapujos, el podcast. Ya lo vieron, un hombre que nos ha hecho reír con su ingenio, pero que también ha aprendido a reírse de sí mismo con valentía y profundidad. Comediante, papá, hombre en transformación constante, con quien hoy hablaremos sin filtro de su vida y la comedia como pilar. Será una conversación honesta, íntima y necesaria sobre lo que muchos callan y que él se atreve a decir en voz alta. Bienvenido, Diego Camargo, a este bravísimo Sin Pucha. Tapujos, el podcast. Mejor introducción que desde Jimmy Fallon. No teníamos introducción. Dieguito, Muchas gracias, Cirito. Qué bueno ¿cómo estás? verte, mi rey. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y vos? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo te trata la vida en este momento? Desde que trabajamos juntos, que fue en 2007, muy bien. Porque quiero que sepan que nosotros trabajamos juntos y compartimos muchos años en una oficina grande. Una época muy rica, ¿no? Fue muy chévere. Una Fue época muy mucho. rica. Aprendimos mucho, muchísimo. Vos viste mis inicios como comediante. De hecho, fue el último trabajo que tuve antes de dedicarme a ser comediante. Y me lo gocé, aprendí y creo que todavía hay cosas que añoro de esa época y de nosotros como equipo, que sigue siendo de las cosas más bonitas que me ha pasado. Fue una época muy bonita. Y hablando de comediante, Dieguito, ¿cómo es hacer reír a la gente? ¿Cómo es hacer reírte? ¿Cómo es reírte tú mismo en esos momentos difíciles de la vida? Yo creo que es un proceso al principio muy acongojante, porque yo creo que la comedia en general es un proceso, y sobre todo este formato de stand-up comedy es un proceso de aceptación y de catarsis. Yo creo que nosotros hablamos de lo que nos duele, y creo que mientras más honesto es uno, más se arriesga a hacer eso. Y la razón por la que en algún momento funciona es porque no tienes miedo, porque no tienes defensa y porque hablas de ti justamente con la tranquilidad y con el susto constante también de que lo que estás diciendo es de verdad. Y ahí está lo peor de uno. Y ojalá todo el mundo tuviera la oportunidad de hacer eso. Entonces la defensa que te dan las luces, el micrófono, todo esto, pues sirve mucho, plantea una distancia. Pero yo creo que ha sido de las cosas más difíciles entender que mientras más honesto eres y más hablas de lo feo que te pasa, pues más posibilidades tienes de sanar y de pegarle a la gente, que la gente se conecte. Podríamos decir, en este caso, que el humor salva tu vida. A mí me salvó la vida, totalmente. ¿Por qué? Pero en muchas etapas, Ciro, desde chiquito, yo creo que había momentos, yo llegué, digamos que el proceso mío de vida es raro, es diferente. Yo vine a Bogotá, yo soy Samario, yo vine a Bogotá en 1983. Se Casi nota que por es la tez. Sí, no, y por el acento. Si voy a Santa Marta y digo, qué bueno estar en mi tierra. Y todo el mundo dice, ¿te manqué o qué?
Devuelven ese cachaco, no, que esto es un man de dónde sale. Y yo vine escondido en el fondo de una camioneta porque en esa época había mucha violencia en Santa Marta, era la época de la bonanza marimbera, que eran como las primeras mafias, y todo el mundo tenía problemas con las mafias. Yo llegué aquí a ser parte de un colegio de barrio chiquito. Obviamente me la montaban por el acento, me la montaban porque era el niño nuevo, me la montaban porque había entrado en un universo que ya estaba establecido y fui víctima de bullying muchísimo tiempo. De ahí que no tuviera acento y eso lo entendí mucho después en terapia. El acento se anuló como una manera de tratar de calar dentro de una sociedad que ya está conformada y que finalmente pues se la montaba a uno, sociedad depredadora que llaman. Y para mí descubrir o tratar de descubrir qué era lo que me permitía sobrevivir era lo más complicado y fue hacer reír a la gente. Yo creo que a mí me salvó la vida la primera vez, descubrir que cada vez que yo hablo de mis defectos, que yo hablo de ser el niño raro después hablaba de ser el niño gordo o hablaba de ser el que no cabía en el mundo, ya le quitaba los argumentos a los demás para que se burlaran de mí. Porque cuando tienes un bully, el bully siempre toca es lo que sabes que te va a doler, lo que te hace distinto, lo que no te permite encajar en esa sociedad. Y si tú lo mencionas de entrada, pues se quedan ya no tienen cómo atacarte. ¿Cómo hacerte bullying? Exactamente. Entonces, para mí se volvió una herramienta de defensa y luego se volvió mi mejor arma. Pero durante esa niñez y en el transcurso de tu vida, el bullying está presente por, obviamente, llegas a una ciudad, tu peso, ¿qué Ajá. empieza a pasar en ti? En un niño que está descubriendo muchas cosas y que todo el mundo empieza a hacerle bullying. Soledad. Una angustiante sensación de soledad, de que hagas lo que hagas, no vas a encontrar un lugar en el mundo. Y yo creo, Ciro, que yo creo que eso ha sido, ¡guau!, para mí, una de las cosas que más me ha movido en mi comedia. Y el objetivo, esto me gusta contarlo. Una vez al final de un show se me acercó una pareja al camerino, unos viejitos, y me dicen, qué bonito es su trabajo, que es hacer que la gente se olvide sus problemas un rato. Yo les decía, no, ese es el trabajo del whisky, que usted se olvide sus problemas un rato. ¿Qué es lo que hace uno? Ay, quiero olvidarme de todo esto. Entonces va y se vuelve un escape, tomarse un trago, irse, perderse a una finca, a un pueblito, lo que sea. Yo creo que yo empecé a hacer esto porque de alguna forma quería redimirme y como que ayudarle a la gente a través de la risa que encontrara su propio lugar en el mundo. Yo creo que eso fue lo que a mí me volvió a salvar la vida después. En la adolescencia tuve también otra vez problemas de que no encontraba lugar en el mundo. Pues yo creo que esas cosas se van repitiendo en la vida, ¿no? Y en qué piensa un niño o cómo actúa su entorno cuando, o sea, estoy solo, me siento solo, llega a pasarse, no sé, el suicidio por la Sí. cabeza, ¿qué sentías? Yo creo que nunca, y eso lo entendí también en terapia, porque creo que parte de todo lo que uno debería tener en la vida es terapia también, ayuda psicológica. Antes en nuestra época, cuando uno era chiquito, no había tantas cosas mentales, ¿no? La gente está loca o no. Pero entonces yo hoy, por ejemplo, sé que tengo una condición que se llama TDAH, sé que tengo una que se llama trastorno de integración sensorial, sé que tenía principio de autismo. En esa época esas cosas pues no se diagnosticaban porque además era una vergüenza que los Decirlo. papás, sí, claro. Entonces, y los tíos, es el tío, oye, no, es que tiene esquizofrenia, es bipolar. En esa época, está loco, es que hay un tío loco y está loco. Yo nunca tuve tendencias suicidas, pero sí, por supuesto, consentía y abrazaba la idea de no existir más. Yo me acuerdo que mi fantasía, y era una fantasía recurrente, era morirme. O sea, era como que mis papás, además porque era medio venganza, ¿no? Cuando mis papás me regañaban, yo decía, uy, ojalá ahorita se vayan de fiesta y cuando lleguen se haya metido un ladrón y me haya matado y se van a sentir culpables toda la vida de que me regañaron. Entonces era mi forma como de llamar la atención. Esto no lo he contado nunca. Yo una vez tuve un intento de suicidio que fue tal vez el más patético posible en la historia, porque fue con pastillas para dormir, pero yo estaba con una terapeuta naturista.
Entonces las pastillas de dormir eran de alcachofa. Ok. Y me tomé todo un tarro de pastillas de dormir y lo único que logré hacer fue dormir delicioso durante 12 horas y me levanté descansado. ¿A qué edad fue eso? Hace 4 años, 3 años, hace muy poquito. Fue una gran depresión que tuve, que fue la última y fue realmente la única depresión seria que he tenido en la vida. La única depresión que me dio muy duro. ¿Cómo lidiabas tú y tu familia con esa soledad y con los comentarios que venían de la gente alrededor? Hay una cosa también que uno asume y es la culpa de contarle a alguien más. Mi sensación de soledad y de no encontrar lugar en el mundo, yo creo que no la compartía con nadie, porque pues no quería que nadie se sintiera culpable tampoco. Yo creo que la culpa es una de las, como de las fuerzas oscuras que más nos persiguen a todos, ¿no? Esa voz interior que siempre te está diciendo, le embarraste, ¿por qué haces las cosas tan mal? Nunca vas a lograr hacer nada bien, eres el síndrome del impostor que llaman, ¿no? Entonces, yo no quería contarle a nadie nunca que yo me sentía solo o que me sentía fuera de lugar. Y buscaba todas las formas de tratar de encontrar un lugar, haciendo diabluras en la adolescencia. En algún momento fue pues el alcohol también. El alcohol te pone como un velo, ¿no? Como que todo lo hace más llevadero. No te das cuenta realmente de las cosas que están pasando. Y creo que la mayor forma y lo que más me acompañó toda la vida fue trabajar y poner el trabajo por encima de todo. Creo que los que ponemos el trabajo, y te incluyo porque además eres un man que trabaja y trabaja desde siempre, desde que nos conocemos, cuando uno siente que las cosas en la vida no están funcionando, el trabajo es el refugio más fácil. Y cuando tenemos profesiones como estas, como televisión, como cine, como el teatro, como las giras, que tienes que estar constantemente por fuera, constantemente viajando, te armas una vida doble. Entonces hay una vida en la que tú llegas a tu casa y tratas de ser el mejor padre, el mejor esposo, el mejor amigo posible, pero por fuera estás trabajando y trabajando hasta más no poder. Estás escribiendo, estás buscando qué hacer, estás haciendo montajes en un teatro, luego de que terminas, sales de un teatro a las 10 de la noche, 11 o 2:30 de la noche, te vas a tomarte unos tragos y esos tragos se alargan hasta las 3 de la mañana, apenas vas a dormir lo mínimo para levantarse a las 4:30 de la mañana, montarse en otro avión y esto no para. Y se vuelve una cosa que tarde o temprano no solo te cobra cuenta a ti, sino que le cobra cuenta a tu familia A tu también. entorno. Y por más que lo trates de ocultar, y si lo ocultas exitosamente, pues te va a acabar, te va a fregar. Seguimos un poco en esa niñez, Dieguito, con todo el tema del bullying. Ajá. ¿Qué crees que fue lo que ocasionó empezar a tener mucho peso? El estar tú muy metido en tu casa, ¿qué empieza a pasar ahí? Yo creo que había dos cosas. Primero, una angustia completa. Y cuando tenía, yo creo que yo empecé a engordarme por ahí a los 8 años, tal vez 9 años, pues no me dejaban ser alcohólico. Mis papás, yo no sé por qué, eso les parecía que eso era monstruoso, que uno de tomar unos tragos. Pero la forma de lidiar con la angustia era comer. Ok, Ahí te pueden decir varias cosas después y entonces había otro terapeuta que me decía, claro, es que usted siempre tuvo un afán por comerse el mundo, entonces usted lo traspolaba en la comida. Yo digo, no creo, no creo. Yo nunca he sabido parar. ¿No? Yo creo que esa ha sido una de las cosas más difíciles en mi vida, saber cuándo detenerme. Entonces yo tengo que tener siempre números, reglas en la cabeza. Yo creo que eso tiene que ver un poco con el TH, con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y yo tengo que tener unas reglas en la cabeza. ok, Si voy a trabajar, si voy a hacer una gira, van a ser máximo 2 ciudades por semana ok. durante 2 meses. Si voy a ir a tomarme unos tragos con unos amigos, van a ser máximo 10 cervezas en el peor de los casos, pues. Que puede que no lo cumplas, pero tener eso en la Tiene un cabeza. margen. Y creo que eso de no parar es lo que más se refleja en mi comedia. Pero todo lo que yo hablo, y de ahí, ¿por qué sale la comedia de Ok. eso? Yo creo que todo lo que hablo se trata, la mayoría de las cosas que hablo son sobre personas como yo que no sabemos cuándo decir que no sabemos
pedir ayuda y que no sabemos cuándo el problema se nos ha salido de las manos. ¿Cuánto llegaste a pesar, Dieguito? 134 kilos llega a pesar. ¿Qué pasaba cuando tú te mirabas al espejo? No me miraba al espejo. Ciro, yo no me miraba al espejo. Y te lo juro, yo después de que me hice la cirugía, como al mes que había bajado por ahí unos 20 kilos, usted recordará mejor que yo, yo no me acuerdo. Yo me vi una vez viéndome al espejo y me veo al espejo y digo, huepucha, yo hacía años no me veía al espejo, lo evitaba. Claro, me miraba para afeitarme y no terminar bajándome una oreja, o si tenía que, qué sé yo, ponerme una corbata o algo, pues me veía al espejo para que la ropa estuviera bien puesta, pero nunca fui el man, sobre todo cuando estuve gordo, nunca fui el man que se sintiera atractivo bajo ninguna circunstancia, y era un man como que odiaba esa necesidad de la gente de sentirse atractivo de alguna manera. Entonces me volví un antimoda, anti todo. Entonces yo andaba con el pelo largo, trataba de hacer la cosa más rara posible, las pintas más raras posibles, unos pantalones de esos Gigantes. gigantes de cargo que tienen bolsillos por todos lados, calzo 44 y medio, entonces me buscaba unas botas todavía Más más grandes. grandes, chaquetas, camisetas, trataba de verme a propósito lo menos interesante de ver posible para que la gente no me dijera, marica, ¿cómo estás de gordo? Ok. Es para que fuera otra cosa. Y parte de eso, yo me acuerdo mucho, una frase que chiquito me dolió mucho, yo estaba en quinto de primaria, hablando de 1985, y en uno de esos retiros del colegio, una niña que era de las churras del colegio, me miró y me dijo, usted es tan gordo que hasta tiene celulitis. Mm, Y eso a mí ¡pua! Se me quedó en la vida. Entonces yo, por ejemplo, odio ir a la playa todavía. todavía. Odio ir a la playa, odio ir a piscina. No me gusta Exponerte. exponerme, no me gusta. Exponer tu cuerpo. Exactamente. Entonces traté de buscar otra forma de exponerme, que era exponer mi psiquis en la comedia. Pero, pero sigo sin encontrar un lugar en el mundo. Y esa va a ser mi lucha. Decides operarte. Ajá, ¿Lo haces por autoestima o por salud? por salud. Nosotros cuando trabajamos en City en el tiempo, yo me acuerdo que hicieron una vez uno de esos exámenes que hacen de salud. A los que uno Entonces, no quiere ir. a los que uno no quiere ir, pero pues le obligan, porque si no, entonces se mete uno en bollos y le hacen un memorando. Y yo ya tenía como 2 memorandos. No me Tocaba. tocaba ir a esa boda. Entonces fui y esto le daban a uno un puntaje. O sea, tú estás bien si estás de 1 a 5, si estás de 5 a 9, la cosa está muy complicada. Y de 9 a 12 ya te toca, nos tenemos que buscar un plan y tal. Tú estás Yo en empezaba 100. haciendo, estaba en 17, porque además fumaba mucho. En esa época Ok. yo fumaba pipa. Entonces andaba con una pipa para arriba y para abajo y me fumaba 3, 4 pipas diarias. Entonces tenía todo vuelto nada, tragaba como un enfermo, tomaba, almorzaba con una botella de vino. No hacía ejercicio, era totalmente Sedentario. sedentario absoluto. Me la pasaba viendo televisión o trabajando, sobre todo, trabajando y trabajamos Mucho. en todas las formas posibles. Y cuando me dieron ese resultado, entonces yo fui donde el médico y el tipo me dijo así clarísimamente, me dijo, mire, usted puede empezar a hacer ejercicio si quiere y va a bajar de peso. Pero usted, ¿cuántos años tiene? Entonces yo le dije, yo tengo 30, de tener 32, Por 33 ahí. años en esa época. Y me dice, bueno, pues igual usted a los 38 va a tener diabetes, a los 40 va a tener hipertensión o al revés, cualquiera de las dos pase primero, y a los 45 se va a morir de un infarto. Haga lo que haga. Y yo dije, yo no quiero esto en la vida. Mi hija acababa de nacer, mi hija tenía 1 año, mi hija Ana tenía 1 año, y yo decía, yo no quiero pues, que esta niña se quede huérfana a los 15 Tan rápido. tan rápido, pues por lo menos a los 17, 18, que ya más o menos ya a esa edad, pues ya pueda trabajar en Ya puede hacer su semáforo, vida lo que sola. sea, sí. Y me hablaron de la cirugía bariátrica. ¿Fue difícil tomar la decisión? ¡No! Yo, sí, listo. ¿Cómo ¿Dónde habla firmo? eso? ¿Qué hay que hacer? Ya, ahorita no. No, no, hay que hacer una preparación. No, bueno, listo, hagamos la preparación. Fue difícil adaptarme porque yo creo que nosotros somos animales de costumbres. Por un lado,
Y además, para uno es muy difícil cambiar las cosas. A mí siempre me ha costado mucho tomar una decisión. A menos que sea ya una vaina que sea Te de tocó. wow, o de cuando uno se emociona, cuando dice, sí, ya de una, vamos con esto. La mayoría de las veces tengo que pensarlo y repensarlo. Y la cabeza, yo me acuerdo, a mí me quitaron el 80% del estómago Ujú. y como 2 metros de intestino delgado. Uf, Pero en mi cabeza, un almuerzo era una cosa de este tamaño. Y era media vaca, 2 hectáreas de ensalada, o sea, todo lo que se, la lechuga que siembran 2 hectáreas, los tomates que siembran 2 hectáreas, todo esto estaba acá. Y 1 litro de Coca-Cola cero, perdón, 1 litro de gaseosa. Así fuera sin azúcar, pero era 1 litro. Empezar yo me acuerdo que yo me opero y me dice el doctor, bueno, vas a tener 15 días de dieta líquida y luego pídete porciones muy chiquitas. ¿Sabías que yo sufrí tu genio de esa época? Y todavía me siento muy culpable. No, yo sé que yo fui una persona Claro, insoportable. porque no, y lo digo es porque viene el tema de, Qué de horror. esa abstinencia Claro, y tú decías, pucha, ¿qué hago? insoportable. Era insoportable yo. Lo tengo clarísimo. Pero ¿cómo cambia, Dieguito? No cambió nunca. No, no, no. Sigo siendo inmamable. ¿Cómo cambia el verte más delgado, tu relación con la gente? Eso sí, totalmente. Totalmente. Dejé de odiar a la gente. Yo Ok. tenía una cosa. Y además es que la gente sin ánimo de molestarte, uno está acostumbrado a hacer chistes, no lo hagan todo el tiempo. Yo me acuerdo que había un chiste que se repetía una y otra vez y era que la gente me agarraba la panza y me decía, dame plata, Buda. Y yo no decía, al principio me parece divertido. Cuando te lo hacen 3 veces al día durante 15 años, Ya no es te chévere. harta. Te harta porque es una cosa con la que estás lidiando. Y todo el mundo entonces trata como de apaciguar la cosa. Entonces, es que los gorditos son de buen genio, no se va a poner bravo. Sí, los gorditos son de buen genio, pero por dentro están muriéndose de la angustia, de la sensación de que no sirven para nada. Porque es que uno siente que no sirve para nada. Yo quiero que hagamos un ejercicio rápidamente y es, haz de cuenta que yo soy un espejo, Sí. pero yo Ay, soy ese Diego de 136 kilos. ah. ¿Qué le dirías a ese Diego de 136 kilos en ese momento? ¿Le darías un consejo? ¿Qué le dirías? El primero sería, no tienes que operarte para darte cuenta lo importante que puede ser. No te fijes solamente en este reflejo. No te des cuenta solamente de las cosas que son la coraza. Si algo eres, si algo has logrado y si algo vas a lograr en la vida, es por lo que está adentro. Nunca vas a ser un tipo atractivo, nunca vas a ser un tipo que llame la atención físicamente. A ti lo que te va a pasar bueno en la vida, las cosas que vas a agradecer y las que te van a hacer feliz, están debajo de todo eso. Igual opérate para que sigas vivo y lo goces más tiempo. Pero si puedes operarte antes, hazlo. Pero eso no es lo que te va a hacer feliz. ¿Tú ya sanaste ese joven? Yo creo que el tema del peso y del aspecto, sí. Hay muchas cosas por sanar todavía. Hay muchas cosas, sobre todo como de mi control sobre todo de qué decir, de qué no decir, y no tragar entero, Ciro. Yo siempre, cuando había cosas que me molestaban o que sentía que no estaban saliendo bien, me las tragaba, las iba cayendo hasta que explotaban. Y explotaban de una forma, era porque yo no, claro, yo tengo claro que yo cuando explotaba de mal genio, explotaba mal genio, pero sobre todo siempre me pasó, y eso hasta hace muy poco, pasaba algo, y es que cuando ya no quería más, me escapaba, me iba y dejaba todo tirado. Dejaba todo tirado. Había cosas cuando ya me dolían mucho que yo me hacía el pendejo. Trabajos, proyectos en los que me aburría y empezaba a fallar, a fallar. Entonces decía, ¿este man qué se hizo? Y era mi forma de escaparme. Yo siempre, para mí fue muy difícil siempre afrontarme a mí dentro de las cosas que a mí me dolían. Entonces mi manera de lidiar con el mundo era ausentarme y huyendo. Y eso me causaba todavía mucho más dolor. Entonces era como una espiral de por qué sigo haciendo esto, cómo me detesto,
Y como mete, esto terminaba afectando otra vez la base de acá y seguía hundiéndose cada vez más. Entonces terminé teniendo muchas rupturas con mucha gente que ha sido muy importante en mi vida porque nunca tuve el valor de decirles por qué en algún momento abandoné las cosas. Hablando de rupturas, tienes una ruptura muy importante, lo cual viene también atado al libro. Ajá. Hablemos un poquito de ese momento. Tuve 17 años de matrimonio con una periodista además reconocida de la casa, con quien tuvimos una relación muy chévere, difícil por supuesto, como todas las relaciones, no hay una relación fácil. Los dos somos muy temperamentales, los dos somos muy tercos, mantenemos posiciones casi inflexibles y empatar eso fue muy complicado. Fue una relación que empezó además en el trabajo, también éramos compañeros de trabajo y decidimos tener una vida juntos. Yo creo que fueron años muy chéveres en los que los dos hicimos cosas, crecimos, digamos que hicimos todo eso que uno debe hacer por la pareja, lo que está escrito en el papel, ¿no? ¿Cómo debe ser tu pareja? No, uno debe apoyarse, debe trabajar, debe encontrar una solución a sus discusiones, debe tal. Pero lo que no te dicen a ti en el papel es cuando hay algo que se va agotando y que solo se convierte en ese contrato de papel. Yo molesté mucho al principio por casarnos por lo católico. Ella era atea, o pues semiatea, pues, pero no había hecho ni primera comunión, ni bautizo, ni confirmación. Entonces se consiguió un cura que vendía todo el combo, papas, gaseosa y hamburguesa, todos los tres sacramentos juntos y nos casamos y yo creo que en algún momento, pues mira que es eso mismo que te digo, hay cosas que empiezan a pesar, hay cosas que empiezan a pasar y yo siento que a nosotros se nos extinguió la pasión, la llama, esa cosa de ser parejas, de ser novios y nos convertimos en grandes compañeros de trabajo y de empresa de vida. Porque a los hombres, Dieguito, nos cuesta más o tanto hablar de las emociones. Yo creo que si habláramos de nuestras emociones, no llegaríamos a extremos. Estamos programados para eso. Porque es que en la humanidad los machos no deben mostrar emociones, porque por eso viene genéticamente, porque nosotros somos simplemente proveedores de genes y de la fuerza. Nuestro papel en la Tierra como animales es prolongar la especie. Y los machos deberíamos ser eso, los proveedores, los más fuertes, los que nunca se quejan, y ese es el ejemplo que tratamos de darle siempre a los hijos. Mi papá igual no era un tipo retrógrado, pero era un tipo que decía, "Pues, aquí es que hay que trabajar. Y uno lo que hace es, así no le gusta el trabajo, decía, por eso le pagan a uno en el trabajo. Es que quién dijo que uno tenía que ser feliz en el trabajo, pues es que le pagan. Siendo él mi papá era contrabandista y arqueólogo. Bueno, era Indiana Jones. Ok. Entonces era el tipo más feliz, más aventurero del mundo. Pero él decía, si usted puede hacer eso, del carajo. Y si no, me decía, en lo que haga sea el mejor, pero siempre había una cosa, siempre había algo de competitividad. Y ser vulnerable y mostrar flaqueza, mostrar momentos difíciles y mostrar debilidad nos pone en una situación de incompetencia o nos baja la posibilidad de ser los machos dominantes. Entonces yo creo que hay una programación mm, genética en eso. Las mujeres, en cambio, son las que proveen amor, la base de la familia. ¿Por qué los cavernícolas se iban meses a cazar un mamut y regresaban a la caverna donde todo estaba funcionando bien? Porque había una mujer, había una mamá, el centro de la comunidad era la mamá. Entonces yo creo que eso es genético. Ahora, en los últimos años yo creo que ha sido una liberación y a mí me volvió a salvar la vida de la misma manera empezar a mostrar mi vulnerabilidad. Y el libro, digamos, es una forma de mostrar Bienvenido al club. Bienvenida al club. El libro que escribí después de haberme separado, que habla de más o menos un periodo de 1 año y medio de mi vida en el que estuvo esa depresión, en la que vino en las pastillas de alcachofa y tal. Me enseñó a mí, bueno, primero además, que ya más o menos tenía el concepto, pero que se podía hacer comedia en un libro también. El libro es fundamentalmente, son capítulos de comedia, que es la vida vista
Yo creo que la premisa de la comedia, que es la premisa de mi vida y por eso me identifiqué yo con la comedia se trata sobre un idiota que es incapaz de cumplir con su trabajo Ok. y que hace todo lo posible por hacer su tarea. Yo creo que eso soy yo en la vida, un idiota que es incapaz de cumplir con las cosas que le toca hacer y hace todo lo posible por hacerlo. Y el libro es eso, es un idiota que es incapaz de reconstruir su vida, es un idiota que es incapaz de quererse al mismo, es un idiota que es incapaz de enamorarse de nuevo. Y es esa búsqueda, ¿Cuál fue el mayor miedo de escribir el libro? verme vulnerable, verme vulnerable. ¿Hacia los demás, hacia ti mismo? Hacia mí mismo, claro, hacia mí mismo. Porque es que hay una forma, uno encuentra siempre la forma de engañar, de ponerse una máscara. Entonces, en los shows de comedia o ya después como cuando vuelves cuando retomé otra vez la actuación, porque yo realmente empecé siendo actor de niño, cuando empecé a retomar la actuación, sabes que la vulnerabilidad es una herramienta del actor que te permite matizar un personaje y qué sé yo, pero siempre estás escudado en un personaje. Cuando vino esa depresión después de la separación, que fue muy dura, Ciro, eh, yo me di cuenta que, wow, yo me di cuenta que esa capa de fortaleza, de concreto, esa faz de piedra dura, no me estaba protegiendo de nada, porque, porque la amenaza no estaba afuera. Entonces lo que estás haciendo es poner unas murallas para defenderte de un mundo que no te está atacando. ¿Cuál era la mayor amenaza, Dieguito, que Yo mismo, sentías? mi miedo, mi miedo a darme cuenta que yo me merecía ser feliz. Man. Yo creo que eso era. Me merecía no solamente a ser feliz, porque uno siempre dice, ah, yo soy feliz, pero a ser feliz en mis términos, ¿sabes? A mí, ¿por qué me tiene que dar pena, qué sé yo, darle un beso a mi sobrino, saludarlo y darle un beso en la frente? ¿Por qué me tiene que dar pena decir que me fui a pescar? A veces me iba a pescar a escondidas. Yo soy fanático de la pesca, a veces me iba a pescar a escondidas. ¿En dónde andabas? "No, trabajando. Me demoré un poquito. Por qué me tiene que dar pena sentarme con unos amigos, con mis dos mejores amigos de toda la vida, a tomarme unas cervezas? No, porque es que ese par de idiotas que hacen en la vida, vale cinco, son mis amigos. Entonces tenía miedo a lo que, uy, juepucha, tenía miedo a no empatar con lo que debería ser una persona exitosa. Maldita sea, nunca lo había dicho y nunca lo había contemplado de esa manera. ¿Y ahí viene el ego? Totalmente, totalmente. Es decir, Que yo tenía un miedo terrible, obviamente todavía lo tengo, a que me catalogaran de no ser un tipo exitoso, porque para mí era mi mejor venganza. pero ese miedo viene de niñez. Sí, claro, claro, O sea, toda esa niñez afectó y esa juventud. todo, o sea, yo no sé, yo me imagino que si me hubiera quedado viviendo en Santa Marta en las condiciones en las que estaba viviendo, pues tendría otras angustias. Pero ser sacado de un universo en el que todo era feliz, que teníamos una finca frente al mar, otra finca en la Sierra Nevada con frío, con había un río. Mi plan era sacar camarones debajo de las piedras y comérnoslos vivos con un primo, bañarse en piscina, estudiar en un colegio, que te saquen de ese universo perfecto, digamos, a venirse a una ciudad fría en la que es un apartamento que medía la cuarta parte tal vez de la casa que tenías allá, con unos amigos que no te quieren, con unos papás que tenían que trabajar y que tuvieron que enfrentarse a trabajar los dos todo el tiempo y a dejarnos a mi hermana y a mí solos, creciendo en un ambiente que yo mismo no lograba comprender del todo, adaptándome, pero siempre encontrando cosas que yo mismo me iba poniendo barreras. Todo eso fue afectando haberme sentido el man gordo, el man raro porque era el que leía, me iba bien en el colegio, entonces también era malo. O sea, no había forma de que, no había, ¿qué tengo que hacer para que me Para acepten? ¿Qué encajar. tengo que hacer para que alguien me diga bien? Me va bien en el colegio, nerdo. Eh, leo, ñoño. No hago deportes, claro, obviamente, si está gordo, como estás gordo, todo eso, ¿qué tengo que hacer? Y para mí la forma de mi venganza contra el mundo fue, pues voy a ser exitoso Ok, y les voy a demostrar que que yo, sí ese puedo. man que no, que por el que nadie da un peso, pues ahora me volví comediante,
No, me inventé un programa que terminó cambiando mucho la historia de la comedia en este país. Entonces creo que siempre mi miedo fue a que alguien me dijera, usted no es exitoso. En ese momento en que estás escribiendo el libro, hay mucha soledad. Sí. ¿Cómo fue enfrentarte a esa Uy, soledad? muy duro, Ciro. Em, ¿Qué recuerdas de esos días? Había días que no fluía la escritura, había días que nosotros teníamos un esquema, como cualquier cosa seria, como cualquier trabajo, pues uno tiene que tener entregas. Claro, la gente se imagina que el trabajo del escritor es súper romántico. Y no, uno tiene que entregar tantos capítulos por semana porque es que el libro lo tenemos que sacar antes de tal fecha para que podamos bla, 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 bla. Y los capítulos deben medir entre esto y son tal y tal y tal y pues, ta, 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 ta. Y había 3 días que escribía medio párrafo y que duraba así horas sentado frente al computador. A mí, una de las personas más importantes de mi vida laboralmente y también filosóficamente fue Fernando Gaitán, que escribió Betty la Fea. Una de las cosas bonitas que me dijo alguna vez fue, a nosotros deberían reivindicarnos el derecho a mirar para el techo 8 horas al día, porque la gente cree que la inspiración es Llega, ya, ya, sí, ya. ya. Me senté y llegó la inspiración. Escríbete un capítulo que lo necesito en media hora. Mm, ok, voy a tratar. Y sobre todo cuando pues yo no soy escritor profesional, yo era periodista, pero nunca he escrito una novela. Entonces me costaba mucho. Y hubo 2 momentos en los que, tipo 10 de la noche, ¡prun! Me cogí una idea, pero fue como, yo lo decía y trataba de explicarlo, era como pescar, como que lanzas y de pronto se te engancha algo y llevas todo el día ahí lanzando y se te engancha algo y duré 3 días sin parar de escribir. 3 días en los que me senté taca, 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 taca. Realmente yo escribo así, me gustaría decir que siempre, pero taca, 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 taca. Y no en máquina de escribir tampoco, era y dormía, claro, ya a las 6 de la mañana estaba muerto, me dormía, pero a las 8 estaba otra vez despierto. En esa catarsis, ¿puedes decir que te reencontraste con ese nuevo Diego o con el antiguo? Yo creo que empecé a reencontrarme, Ciro. No existe, o a mí no me ha pasado, como ese momento milagroso en el que ya todo, ¡wow!, vuelve a su causa y dices, uy, claro, esto era lo que necesitaba. Esa gran epifanía a mí no me ha pasado. Me han pasado cosas que me van encauzando poco a poco, 3 o 4 eventos en un año que dicen, wow, y luego el otro tiene relación con esto y dice, wow, mira, claro, eso que había pasado al principio era. Y luego otro que dice, ay, pues pucha, todo va bien, y vas entendiendo como cuál es el camino. Pero o sea, así como Juana de Arco, que te hable Dios y te diga, tienes que liberar al pueblo francés, a mí no me ha pasado, no me ha pasado. Pero sí ha habido momentos en los que escribiendo de chorro casi medio libro, o por lo menos un tercio del libro, un cuarto del libro, claro, igual borraba muchas veces, volvía a escribir y tal, sí fue como leerlos después y leer el pedazo idiota que estaba ahí descrito y decir, esto soy yo, sí fue una revelación, sí fue decir, ¿y por qué le tengo miedo si además mi trabajo se basa en ser un idiota? Y la gente que me ve haciendo comedia me piropea diciendo, qué idiota eres. Y a los comediantes que yo más respeto en la vida les digo, qué idiota eres. Entonces, yo creo que ahí fue la primera vez que me di cuenta que ser idiota era un mérito. Pagaba. Y era un mérito, que eso es lo que yo sé hacer. Y claro, claro, ya me gusta compararme. Charles Chaplin era un idiota en pantalla y para ser ese tipo de idiota tenías que tener mil cosas detrás. Tenías que haberte leído los libros que yo me traté de leer de niño. Tenías que haberte hecho muchas cosas. Entonces para mí fue un momento de paz. Y en el libro está un poco escrito porque finalmente el libro es una comedia romántica. Entonces la búsqueda de una pareja terminaba siendo fútil, no tenía ningún sentido. Pero yo ahí empecé a darme cuenta, un poco antes, claro, también, pero ahí lo noté y se hizo palpable, que primero tenía que enamorarme de mí, que no iba a encontrar ninguna relación que me hiciera feliz en la vida
y que me dejara satisfecho si primero no he tenido una relación sana y saludable Contigo conmigo mismo. mismo. En ese momento, ¿qué tanto ayuda el trago en la vida? Muy poquito ya, ¿sabes? Muy poquito. Mi mamá siempre me preguntaba, entonces, ¿tú cuando escribes qué haces? ¿Te abres una botella de whisky? Decía, no, ¿Y no, qué no, no, tanto no, no. funciona el trago para una tusa? Mucho. No, mentira. No, yo creo que hay momentos en los, yo creo que las tusas se Y celebran. voy al libro, ¿no? Vas al Porque libro, yo sé, yo sé. ¡Qué horror! No, yo creo que hay momentos en los que el problema es cuando te pegas a las cosas. Los budistas dicen que todo con moderación está bien. Todo es positivo si es moderado. Entonces, claro, si ya uno se pega 4 días a beber todo el tiempo, pues no, eso, algo está, o sea, no es que esté mal per se, sino que algo está pasando mal en tu vida que te obliga a eso. No está mal que uno maneje borracho, pues obviamente está mal porque pones en riesgo a todo el mundo, pero algo está pasando en tu vida para que seas tan irresponsable de decidir poner en riesgo todo porque por ti, por una visión de acá, el problema es esto, uno es responsable, uno es consciente, y bueno, y esto es otra cosa que a mí que siempre, uno es dueño de lo que hace, no de lo que piensa. Ok, ¿Ah? Te lo pongo de esta forma, hay días que uno dice, ay, qué pereza, hoy no quiero ir al gimnasio. Ay, no voy a ir. ¡Hola! No voy a ir. Entonces yo no soy dueño de eso que siento, pero sí soy dueño de que así tenga pereza, voy. pucha, me paro y voy. Y a los 20 minutos de estar en el gimnasio ya no es tan difícil. Pero son herramientas que te ha dado todo el transcurso de la vida y lo que te ha pasado. Pues me gusta pensar eso. Pero también vuelve a saltar la voz interior a decirme, ay, sí, no, pues tan evolucionado. No, no, ya, no, ya es un gurú. Nada, no se lo crea, no se lo crea. Pero creo que en este momento de mi vida soy más tranquilo. Igual hay tristezas, igual hay angustias, igual hay dolores, hay frustraciones. Pero yo creo que la felicidad no es la ausencia de los lados oscuros de la vida, sino la capacidad de entender que esos lados oscuros hacen parte de la felicidad también. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva frente al dolor y frente al amor? Yo creo que el amor, hoy tengo una visión distinta, que en principio se parece mucho porque creo que el amor es una cosa que se construye. Yo no creo que existan así las parejas perfectas, ni creo que, ni creo que existan relaciones perfectas. Yo creo que hay un momento o hay alguien, no sé si ni siquiera si es alguien, porque creo que además parte de uno también, pero finalmente tienes que, ahí sí voy a sonar muy hippie, vibrar con alguien en las mismas frecuencias para entender que lo importante es que todos los días quieras seguir con esa persona. Yo siempre fui muy ritualista, por eso me casé por lo católico. Antes de subirme a un show, yo me cambio de ropa, ¿no? Yo llego a un teatro y yo nunca salgo del hotel vestido. A mí me gusta entrarme en un camerino y si tengo shows corporativos o lo que sea, a mí me gusta poder meterme a un camerino o a un baño y cambiarme, porque el ritual de ponerme Es como ponerme es como en otra ponerme la situación. armadura, Ok. digamos, ¿no? Exacto, es ponerme en una situación distinta. Me estoy vistiendo para esto. En este momento el mundo cambia. Y cuando empiezan las relaciones, yo siempre he sido de rituales, que lo primero que sea en el día sea un beso, que lo último que sea un beso. No nos peleemos, no nos dormamos sin pelear, tengamos tal y tal cosa. Esas cosas yo creo que te van dando a ti una certeza de que las cosas funcionen y de que las relaciones van a seguir adelante. Si tú eres capaz de no solamente hacer lo que te nace, sino de seguir unas reglas que son mínimas, entonces sabes que vas a poder superar cualquier cosa, porque estás dispuesto a hacer lo que no quieres hacer. Eso mismo me pasa con todo. Entonces, la visión del amor, y ahí ya te respondo, para mí es, hoy entiendo que es una cosa que se construye todos los días y que como un carro, como una caña pescar, como todo, pues pucha, hay que limpiarlo, hay que brillarlo. No sé por qué este movimiento. Creo que no es el No lo estoy viendo, apropiado, ¿no? no lo estoy viendo. Bueno, pero es una cosa que se brilla, que se limpia, como todo en la vida, lo que vale la pena, todos los días hay que trabajarlo. No lo puedes dejar solo.
tú dejas de preocuparte por tu relación o supones que eso está andando bien, 15 días, algo se va a oxidar, algo se va a ajustar. Y luego va a hacer un bollo, dejas de ir al gimnasio un mes, te jodiste, te toca volver a empezar. Eso es el amor. Y con respecto ¿qué era lo otro? Dolor. Al dolor. El dolor, hoy creo que abrazo mejor el dolor. Hoy me doy cuenta que el dolor, antes le tenía tanto miedo al dolor que lo asumía con, no, al contrario, yo soy la piedra Ok. dura. Entonces yo me partía, yo en la vida me partí como 5 huesos, creo, 4 huesos. Y va, es una clavícula. La Pasa pierna, nada. no pasa nada. Y lo mismo los dolores del alma, los dolores del Pasa corazón. nada. Sigo derecho. Pasa nada. Oye, no, está bien, son 17 años de matrimonio, ¿estás bien? Pues, sí, estoy trabajando. Ahí es que seguir adelante, papi. Todos los días seguir adelante, seguir adelante. No, yo creo que sí hay que, si tú no abrazas ese dolor, no le das valor al dolor y no le das su espacio al dolor, el dolor nunca se va a ir. Cuando se muere alguien, a mí me costó mucho la muerte de mi papá, murió hace 7 años y yo creí que estaba cool con eso. No. Lo escondiste, lo dejaste por ahí a un lado Sí. por temor a Yo creo pasar que por él. Yo creo que con mi papá el temor era que él se fuera a asustar y me viera a mí muy asustado, porque lo de él fue, él tenía ya un límite, pues, a él le dijeron, le quedan 3 meses de vida. Cuando fuimos con mi papá, el médico le dijo, usted tiene cáncer y Alzheimer. Mi papá dijo, bueno, pues por lo menos no tengo cáncer. Era un chiste. No, realmente no le dijo eso. ¿Cómo así? Entonces, él le dieron 3 meses. Entonces, yo creo que yo asumí el papel de darle a él la tranquilidad de que se fuera en paz, de que no me viera a mí angustiado en nada, para que él no dijera, y ahora me muero y este qué va a hacer con él. ¿Te faltó decirle algo a tu papá? Sí, claro. ¿Qué te faltó decirle? Em, Le dije muchas cosas, pero creo que me faltó decirle que no importa qué tan mal estemos, nos preparaste para estar bien. ¿Te faltó perdonarle y perdonarte tú algo como hijo? Perdonarme a mí. A él también porque él me hizo bullying en algún momento y nunca lo dijimos porque suponíamos que era una relación. Papá era muy montador y su forma de hacerlo salieron adelante. Él no te decía a ti, qué sé yo, tienes que trabajar en tu peso. Mira que en algún momento eso puede ser un problema, hijo. Y luego vas a tener una salud más delicada y es probable que te mueras más joven. No, eso era, él me decía, ahí viene el gordillo de Jerez, con toda esa gordana que se le sale por las orejas. Bueno, venga, ¿por qué no me traen un huevo frito y se lo unto a este man a ver si me queda bien frito? Entonces esa era su forma de hacerme darme cuenta que tenía un problema, digamos. Y no era, y era una intención, yo sé que suena muy raro porque era muy agresivo, pero es que el bullying suena agresivo siempre, y seguramente no era a este nivel que me lo decía, pero así se percibe. ¿Hay algo que te hubiera gustado que tu padre, don Armando, hubiera hecho que terminaste haciendo con Ana? Uy, juepucha, claro. Sí. Yo creo ¿Qué? que lo más, y lo que más me he dado cuenta últimamente, porque ahora mi hija está estudiando, está en primer semestre de una carrera, algo tan sencillo como no imponerle qué tenía que hacer. Para mí fue muy que estudiar. Yo empecé a estudiar ingeniería de sistemas porque se esperaba de mí que fuera ingeniero de sistemas. Y para mí era una gran injusticia porque mi papá no había sido ingeniero de sistemas nunca. Él había sido arqueólogo, era la cosa más aventurera posible. Y a mí me decían, usted tiene que ser ingeniero de sistemas porque esa es la carrera. Claro, yo empecé en el 92, el mundo se venía digital. Dijeron, esa es la carrera que le va a permitir a usted montarse y tener una casa y trabajar y encontrar lo que fuera. Nadie me preguntó, a mí nadie me preguntó. Yo empecé sistemas, duré 2 semestres, encontré la cuentería, me aburrí, encontré a Andrés López y tomar el valor necesario para pararme y armar mi propia mini revolución para decidir salirme de esa carrera fue muy doloroso también en ese momento. Y escapé de mi familia.
porque hacía eso, escapaba. ¿Tú te consideras un mal padre? Sí, ¿Por qué? porque estaba ausente, porque siempre estaba en una gira, siempre estaba en otra ciudad. Yo llegaba a Bogotá, yo trataba de siempre armar los viajes, así fuera el último vuelo, si no era una gira continua, si teníamos, qué sé yo, un día de por medio en algo, o si el último show era muy tarde, o no había entrevistas por las mañanas, trataba de llegar a Bogotá el último vuelo, para llegar a mi casa tipo 2 de la mañana, y poder hacerle el desayuno a mi hija y entregarle en la ruta del colegio. Pero me volví a ir, apenas se subía a la ruta, volvía otra vez Estar a la ausente. ducha, prun, y me volví a largar. Y yo decía, esto no es ser papá tampoco. Yo me perdí muchos momentos de la vida de mi hija. Me perdí las presentaciones de ella en el colegio, me perdí cosas de teatro, ella tocaba violín desde los 2 años y medio, piano desde los 5 años, me perdí casi todo lo que ella hizo en piano y violín, me perdí de verla hacerse pues una mujer. ¿Has hablado con Ana de eso? ¿Le has pedido perdón? Sí, no perdón, le ofrecí disculpas, digamos, que creo que es mi forma como de llegar a un punto medio. Pero sí, después empezamos a hablar, a almorzar, a cenar, padre e hija, y le decía yo sé que yo no estuve en muchas cosas. Y ella, pues me decía, "Ah, papá, no importa, estuviste en las que para mí eran importantes". Y ella de alguna forma, no sé si por calmarme o porque de verdad lo sentía, me decía, nadie está en la vida de nadie. Mi mamá también está trabajando todo el tiempo. Mis abuelos estaban haciendo sus cosas de abuelos. Mis amigos, cuando no estaba con ellos, me decían, no, no tiene que estar en todo. Tú has estado en los momentos que para mí han sido importantes. Dieguito, aprovechemos la cámara Ajá. y darle un mensajito a Ana. Hola, mi vida preciosa. Como siempre le digo así, perdón, mi vida preciosa. ¿Sabes qué? Gracias, amor. Gracias, primero por hacer lo que tú quisiste hacer y por demostrarme que tu plan de vida supera cualquiera de los que a mí se me habrían ocurrido. Te fantaseé de muchas formas profesionales y como adulta. Siempre me imaginaba cómo serías, qué estudiarías. Escogiste lo que menos me imaginé, medicina, em, de la forma que menos me imaginé y me sigues demostrando todos los días que eres un alma libre y me sigues demostrando todos los días que el camino que haces y la huella que vas a dejar en el mundo no, no tiene presentes. Estoy tan orgulloso de cada día, de cada cosa que haces. Estoy tan orgulloso de cada uno de tus errores y de tus aciertos que espero poder acompañarte la mayor parte posible y maleducar a tus hijos, y que tengamos que discutir una y otra vez sobre las mismas idioteces que discutimos siempre. Te amo mucho, cosita mía. Eres mi amor de la vida. Hoy, ¿cómo te consideras como papá? Yo creo que me considero teniendo en cuenta el contexto, creo que soy un papá muy funcional. Creo que soy un papá que respeta, que soy un papá que trata que hace su mejor esfuerzo, eh, por, por estar pendiente, pero también que da espacios. Creo que soy ese tipo de papá que no jode, pero eh, creo que soy ese tipo de papá que termina siendo muy permisivo muchas veces, como consentidor, papá divorciado, ¿entendés? Necesito una boleta para es que viene. Entonces, si la boleta, la chévere, vale 1,5 millones. Bueno, bueno, sí soy ese tipo de papá. Y no, no, no.
Sigo sin sentirme orgulloso. Espero ser mejor abuelo ¿Qué, papá? que papá. Ya que le metes humor a todo, hablemos de el humor políticamente correcto o Ajá. incorrecto. Yo a mí me gusta incorrecto, ¿sabes? Siempre, Ciro. Yo creo que el humor tiene su espacio y se siente más y sana más. Yo nunca he sido, a ver, yo creo que el humor tiene límites. Es que aquí hay unas cosas como que se enfrentan. También pienso, me preguntan mucho, por ejemplo, qué pienso de comediantes como Ricky Gervais, como Fox News, que si me gusta ese humor. Yo trato de explicarlo de esta forma. Yo creo que el, Denso, el humor, señor, denso. es muy denso, pero trato de explicarlo de la manera en la que el problema no es del que hace el humor, sino de quien se ofende por ese humor. Es decir, si yo me paro aquí, te insulto y te digo, sí, es que usted es un bla, 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 y tú te emberracas, ¿de quién es el problema más? Si tú, o si yo te digo un insulto, si yo te digo algo que no eres, te digo, sí, lo que pasa es que usted es lo que eso es un ladrón. Tú me miras y me dices, No, ¿qué estás hablando, idiota? Uno como que se ofende de las cosas que uno siente, que uno esconde, que uno lleva adentro. Y eso es psicología de espejo, ¿no? Uno insulta a alguien con lo que uno ve de uno mismo en alguien. pero ¿apruebas ese tipo de humor? Ahí voy. Técnicamente y estructuralmente es correcto. ¿Me gusta? No. No, 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 No lo no, no, no me harías. gusta. No, no lo haría nunca. Pero técnicamente es correcto. De nuevo, uno puede hablar de todo. Claro, ya hay cosas que uno dice, esto no me interesa. Adiós, chao, chao. No, esto no. Pero no, es decir, físicamente no te está haciendo daño real. Físicamente no te está cambiando los conceptos de la vida. De hecho, de alguna forma es como una vacuna un poco agresiva, si lo quieres ver de esa forma, y esa sería mi defensa con respecto a esas líneas de humor. ¿Me gusta? No, no me gusta. ¿La haría? No, 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 no. A mí me gusta el humor que es duro, que es incorrecto, que la gente cataloga de negro y que pueda pasar en los momentos que no los esperas y que son, me gusta más el humor, no el humor "Oh, de reacción del público, sino el humor de uy, uy, claro. Eso es lo que yo busco. ¿Tú crees que el humor está evolucionando o involucionando? Yo creo que siempre evoluciona, pero, a ver, siento que esto es repetitivo, el humor es repetitivo, igual que el arte en general. Yo no creo que haya, o sea, que exista un mejor humor del que había hacía 30 años o hace, es decir, 60 años, pues. Si tú me pones a oír los discos de Lelutier, te sigo diciendo, es el humor que más me ha gustado. Se lo pongo a oír a mi hija, seguramente dirá que esta ¿Qué es eso? cartera, qué Ok. cosa tan horrible. Oigo a la Nena Jiménez, que también era de la misma época de Lelutier, y digo, ¿qué es esta cosa? Esta vaina, hemos evolucionado 1000 veces en comparación con ese humor. Entonces yo creo que siempre se trata de acciones y reacciones. Siempre hay momentos en los que el humor llega a un punto en el que se estanca y hay una revolución y luego viene una contrarrevolución. Y lo explico con mi carrera. Cuando nosotros empezamos a ser los comediantes de la noche, de alguna forma éramos una revolución a lo que venía pasando en el humor, que fundamentalmente era Andrés López, que hasta ese momento Andrés López era el referente del humor con El todo lo rey, que lo pues. adoro y sabes que es mi maestro y tal, pero pues era la única persona que tenía una oportunidad de vivir del humor en el teatro. Obviamente venía gente como Julián Arango, como Antonio Sanín, trabajando, Julio Ahí fuerte. Escayón, Germán, hay una cantidad de gente, Gonzalo Valderrama, trabajando como por hacer un ecosistema de humor. Pero nosotros, la revolución de nosotros creo que fue presentarnos en bares, por ejemplo. En esa época era el Teatro Nacional y bares. Nosotros nos presentamos en bares con gente pagando boleta. Yo me acuerdo que al principio la gente decía, son una copia de Sábado Felices. Y decían eso, voy a ver un poco de gomelos en un bar. Y yo decía, pero si son un poco de gomelos en un bar, ¿cómo somos copias de Sábado Felices? Si Sábado Felices lo que definía era justamente, y creo que la grandeza de Sábado Felices fue la posibilidad de que cualquier persona que nunca tendría que nunca habría podido salir en televisión, saliera en televisión porque se sabía un chiste y porque era bueno contando chistes.
Nosotros tratamos de hacer eso y luego vino una revolución gigantesca que se llamaba Con ánimo de ofender, de donde salieron una gran cantidad de comediantes que no necesitaron la televisión, que usaron las redes y que siguieron evolucionando y cambiando los conceptos hasta lo que pasa ahora. Y ahora viene una revolución a ellos. Y vuelve a ver, además era justamente contenido que tenía todo el ánimo de ofender, Sí. de joderte y de decir y hablar las cosas que no se deben hablar. Hoy hay un regreso, estoy viendo comediantes nuevos, y si bien hay muchos que siguen con la línea de Con ánimo de ofender, hay un regreso a comediantes que quieren ser un poco más, no sé cómo decirlo, más estables, Ok. digamos, como más dentro de un rango más aceptable, digamos, más Empatía. aceptable Ok. socialmente, más empático, exactamente. Y siempre es así, revolución contra el arte también, el renacentismo, todo esto es una arte pop, siempre ahí tiene que estar dándose vueltas esto, porque el arte finalmente pues, es una manifestación de la sociedad y de lo que pasa aquí. El proceso del artista es ver el mundo, tragárselo, digerirlo y de alguna forma devolverlo en forma de su arte. Y la forma en la que lo hace y la forma con la que se conecta el público es la visión de la sociedad. Entonces el artista es el termómetro de la sociedad. Mencionaste las redes, Dieguito. ¿Cómo te da con las redes? No ¿Cómo te da con entiendo los esa hates? joda. Yo trato. Ay, nunca he tenido problema con los haters, ¿sabes? Nunca me han molestado, pues, como ya he sido víctima de bullying toda la vida. Eh, y sobre todo porque pues me hablan de cosas que de alguna forma es de lo que yo quiero que hablen. Por alguna razón, cuando me dicen, es que es tan idiota, es que usted es retibio, es que usted, o lo contrario, es que usted, ¿por qué habla de estas cosas de las que no se pueden hablar? Pues esa era mi intención original, hablar de eso. Eh, Te has generar, censurado? ¿Tú mismo te has censurado? sí, depende del contexto. En televisión, por ejemplo, sí. Ok. Estamos haciendo los comediantes, por supuesto, tenía que censurarme. Había cosas como que no se podían hablar. Pero nunca he sido un comediante de censura, porque siempre he tratado de mantenerme dentro de eso que es doloroso, que tú no sabes por qué te dolió, ¿entendés? O sea, no soy el que te pega una puñalada, pero sí qué sé yo, se tropieza contigo y mientras está tropezando, te golpea en la ingle y tú dices, o sea, no puedo pegarle porque esto fue un accidente, pero te queda 2 días doliendo acá. Eso es lo que creo que trato de hacer yo en comedia. Salud mental Ajá, wow. versus equilibrio. Yo creo que Hablando de humor. sí, 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 sí. El humor es una fuente de salud mental, sin duda alguna. Lo necesitamos, porque el humor es esa cosa que te permite, que hace que lo que te duele ya no te duela tanto. Desacraliza. El humor es un desacralizador. No solamente de aquí, de lo que pasa entre nosotros, sino lo que pasa de nuevo en las sociedades, que es un carnaval. Carnaval, el de Barranquilla, cualquier carnaval del mundo es cuando todo el mundo es igual. Ok. Los ricos, los pobres, los de alcurnia, los de no, los blancos, los negros, los cachacos, los costeños. Todos nos volvemos iguales. Eso es el carnaval. Es una revolución cultural que se repite cada año. Y eso lo hace el humor. El carnaval es felicidad, es Catarsis. catarsis. También puede ser el amor. Sí, por supuesto. ¿Cómo vamos con el amor? Bien. Sabía que iba a decir tarde o temprano. Hablemos del Bien, amor. bien, 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 muy bien, muy bien, muy ¿Cómo fue bien. ese proceso? Largo, fue muy raro, fue muy... claro, nosotros pensamos que era muy atípico y resulta que todo el mundo, la mitad de la gente tiene historias así. Nosotros nos conocimos, ni siquiera tenemos muy claro cuándo, fue en la fiesta de una amiga. eh, y luego, claro, cada uno estamos en nuestras relaciones, empezamos a trabajar juntos. Se volvió mi manager, mi pareja actual era mi manager original y como que estábamos pendientes era de nuestro trabajo. Éramos amigos normales, teníamos relaciones amistosas en el trabajo, pero no éramos muy cercanos realmente. Cuando yo me separo, eh, más o menos como a los 2 meses ya también termino una relación. Igual cuando yo me separo, que era lo que a mí me importaba,
entro al rato en una depresión súper profunda y me refugio viajando. Y viajábamos fundamentalmente, el equipo en esa época éramos 3 personas, éramos la productora técnica, Alexandra, mi manager, y yo. Y se empezaron a estrechar lazos, empezamos a hacernos amigos. Y viajando, recorriendo, contándonos y soportándonos las cuitas, empezamos a acercarnos mucho. Igual ella tenía otra relación, yo intenté tener también alguna otra relación y sentía que no me pegaba nada. No encontraba no encontraba ninguna paz en ningún lado. Ella fue la primera que me dijo en algún momento: hasta que tú no estés tranquilo y calmado con vos, no vas a encontrar a nadie. Vas a estar ahí como como ladrándole a cualquier gato que se te cruce por el tejado. Entonces, hubo una vez una escena que me hizo verla distinto. Yo llevaba, igual me demoré también como un año en empezar pero me hizo verla diferente. Yo llevaba, y está en el libro, llevaba deprimido como una semana, llevaba sin pararme en la cama varios días. Y ese día el Teatro Nacional cumplía años y estábamos invitados. Y el Teatro Nacional siempre ha sido mi casa también. Eh, y en algún momento me llama ella por la mañana y me dice: recuerda que hoy tenemos lo del Teatro Nacional. Y yo le dije: sabes que yo creo que yo no voy a No ir. quiero ir. No le dije: yo no quiero. Yo le dije: no, yo creo que tengo un pocotón de cosas que hacer. Claro, como trabajábamos juntos, no sabíamos realmente si teníamos o no algo que hacer el otro. Yo le decía: tengo una cantidad de cosas que hacer, entonces yo creo que me demoro, entonces yo creo que yo no voy, cancela. O sea, ponle que a las 5. Me quedé todo el día en la cama y yo creo que 4 y pucho. De pronto, yo estaba en un apartamento de soltero que tenía clave de entrada, como uno de esos que alquilan, y la clave pues la tenía ella. Yo oigo que... Con la llavecita afuera y todo. Eso sí, porque se burla. No me parece chistoso. No, mentira, sí me parece chistoso. No tanto. Me pongo serio otra Tenía, vez. no, pero eran los numeritos, o sea, eso cuando Ok, llega. solo Y numeritos. yo soy terrible con los numeritos. Se me olvidan los números. Entonces mis claves son así: 1, 1, 1, 2. 1, 2, 3, 4. No, porque esa es muy obvia. La otra no es obvia. Nah. Entonces oí el tuc, 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 que se abrió la puerta y yo dije: ¿qué es esto? ¿Y ¿Qué? estabas Se vestido? metió. Sí, está en Ok, menos pijamado. mal. Menos mal. Estaba desnudo así colgado al ventilador dando Estaba vueltas. esperando que alguien llegara. Y de pronto veo que se asoma así en la habitación y me dice: vamos a hacer un café. En lo que se demora el café, necesito que estés ya arreglado, vestido y bañado porque nos vamos al Teatro Nacional. Y se fue a hacer su café. No me preguntó cómo estaba, no me preguntó si estaba triste, no me preguntó qué necesitaba, me dio una instrucción y una orden. Yo creo que cuando uno está deprimido en la vida, lo primero que necesitas es una guía. Uno no es, los amigos son claves, pero los amigos suelen minimizar el problema. ¿Cómo estás? Marica, ya, Ya, vamos. arréglate. Pero es como si tú tuvieras gripa y alguien te dice: ay, ya, deja esos mocos. Eso no se quitan solos. Entonces ella me dio una instrucción y para mí fue reaccionar inmediatamente. Cortó el ciclo de hundimiento. Y lo único que supe hacer fue saltar de la cama, ducharme, ponerme ropa y todo el tiempo estaba calculando: yo no tomo café. Yo decía: ¿cuánto se demora un café en estar listo? 2 minutos, 10 minutos. ¿Cuánto se demora un café? ¿Ahí viste a Alexandra diferente ese día? Cuando llegamos al teatro, que además me pone a hacer cola y había un actor, Patrick Delmas, a quien quiero muchísimo. Me pongo a hablar con él en la fila y Patrick me dijo 2 cosas. Me dijo: yo también me separé, también he pasado por un momento muy difícil y quiero que sepas una cosa: lo importante es que estés rodeado de gente que te quiere, pero sobre todo que estés rodeado de ti. Y apenas me dijo eso, yo volteé a ver a Alexandra y me pareció tan guapa,
Pues, esta tipa tiene algo raro. Igual eso me quedó ahí como, ya te he dicho que me demoro tanto en tomar decisiones, como al año fue que me atreví a invitarla a salir. No te demoraste mucho. ¿Ah, no? No, Ah, es un chiste. ah. Es un chiste. Yo soy Es un muy chiste. malo. ¡Qué horror! Yo decía, no, a mí me pareció que era mucho. Sí, me demoré mucho. Y cuando le invité a salir, le dije, yo quiero que cenemos esta noche. Me dijo, cenamos todas las noches. Sí, con el equipo cenamos todas las noches. Y yo dije, no, no, no. Yo creo que esta noche cenemos como en otro plan. Y miró así y me dijo, ups. Yo creí que ya la había embarrado. ¿Cómo te sientes hoy en día en esta relación? Muy, muy contento, muy... Yo siento que hay cosas que obviamente hay que aprender. Hay cosas que todavía no he aprendido. Hay cosas que me dan miedo, por supuesto, como en cualquier relación, repetir mis patrones. Me da miedo ceder en cosas o exigir demasiadas cosas y ese punto medio es difícil de encontrar. Pero creo que solamente hablando se logra. Y no cediendo, ni ella ni yo, cediendo a todo. Creo que hay que, ni exigiendo todo. Hay que encontrar ese lugar. Pero de nuevo creo que se trata, y creo que una relación saludable se trata de dos personas dispuestas a hacer lo que sea para todos los días volver a enamorarse. Pero es todos los días. Un día que pasemos sin enamorarnos de nuevo es un paso atrás. Sabemos de tu paso por MasterChef. ¿Le cocinas? Le cocino, pero no tanto como quisiera. Hemos cocinado, de hecho, la última vez fue hace como 15 días y nos fuimos a la finca y cocinamos, bueno, cociné. No, de hecho también ayudó, hizo porras, ella hizo porras. Y cocinamos, sí me gusta cocinarle a ella mucho. Me gusta cocinarle a mi mamá, me gusta cocinarle a mi hermana, a mi hija no, porque mi hija no se come nada de lo que yo haga, pero cuando estamos en familia, o sea, como así con mi O sea, es mamá muy y con mi sabia hermana tu y tal, hija. muy sabia. Estudia medicina, mami. Ella sabe que esto la puede intoxicar. Menos mal no me tocó decir que era un chiste. Y pero sí, y es cierto. Y a Alexandra sí le cocino, me gusta cocinarle. Hablemos un poquito del equilibrio laboral y el amor. Sí, difícil. Pero también se trata de rutinas. Yo creo que en algún momento deberás entender cuál es ese equilibrio. Nosotros tenemos reglas, de nuevo. Esas reglas creo que cuando te armas pequeñas reglas, ganas la flexibilidad suficiente para entender, para ceder y para seguir creyendo que hay algo que hay que construir. ¿Sí? De nuevo, como ir al gimnasio. Vamos todos los días. No, es que yo quiero ir es cuando me nazca. No, pues entonces no te sirve. Si es solo cuando te nazca, vas a ir una vez al mes. Entonces yo hay cosas que trato de hacer que no sea solo cuando me nazcan, sino que sean estas cosas. Nosotros tenemos reglas establecidas. ¿Qué sé yo? 6 de la tarde, trabajo, adiós. Chao. Vamos a cenar, cero trabajo. Pues a menos que llamen a decir, Toque. ay, metieron preso a Hay su que hacer un productor. podcast. Ay, hay que hacer un podcast mañana. en el bar. Toca cerrar y que no haya clientes. Y Eso pasa. vamos a quebrar y ¿Pasa entonces nos toca seguido? así. No. No, pero sobre todo en esto, este, no, pero sí, claro, hay cosas que se deben resolver. Y las reglas, yo creo que ahí entendí muchas cosas de las reglas están hechas para quebrarse. No es que literalmente haya reglas para volverlas nada, sino que hay reglas que cuando las quiebras es porque se merecen ser quebradas. Si nosotros tenemos una regla como amigos desde hace 20, ¿cuánto decimos? 18 años, decimos, Cirito, la regla nuestra es nunca darnos un gato en el hombro, porque sí, porque tengo los hombros mal, lo que sea. Pero si en algún momento hay una noticia muy chévere o hay algo muy divertido o estamos muy bravos, esa regla se puede romper. Ok. Pero yo ya sé que hay una regla que es muy importante y si la rompo es porque hay algo muy importante. Entonces esas reglas que tenemos como pareja nos permiten ser funcionales como pareja, pero las rompemos con frecuencia porque también estamos aprendiendo y porque no queremos establecernos y hay que fluir. Y eso me lo enseñó ella. Una palabra que yo odiaba cuando me decía fluye. Decía, yo no fluyo. Yo no soy déjeme. aceite regado en un río. Yo no fluyo. Yo puedo navegar la corriente. Pero no pero fluir. no fluyo. ¿A los dos les gusta la comida mexicana?
Sí. Hablemos de la comida mexicana. Ay, a mí me parece que la comida, hay comidas, me parece que la comida mexicana es súper auténtica, pero entre otras porque es una evolución de la comida árabe. O sea, los burritos son la adaptación mexicana ¿cómo se llaman? A los falafels, a los falafels, no, a los kebabs. Y eran tortillas. ¿Qué tiene la comida mexicana? Primero, que todos los sabores vienen juntos. Bueno, hay otras comidas que tienen eso, pero aquí mezclas todo. Hay unas técnicas en la comida mexicana, hay desde cosas crudas. Los aguachiles, por ejemplo, me parece empecé a salivar. Aguachiles me parece una genialidad porque es agua, chiles, cilantro y cebolla y le ponen unos camarones. Entonces es crudo, ¿cómo se llama? Aguachile, es un agua ahí con chiles y ponen unos camarones y es delicioso. Los aguachiles de acá son deliciosos, pero hay cocciones como los pibiles, qué sé yo, que son de 6 horas, de 8 horas, con una cantidad de condimentos que no te imaginas. Los moles son brillantes porque tienen más cacao, pero hay ¿cuántas variedades de tomate en México? 500,000, todos tienen un propósito distinto. Cuando vamos a México con Alexandra nos gusta irnos, hay un mercado en Ciudad de México que se llama el Mercado de San Juan y es como el tradicional, pero además ahí consigues tarántula, alacrán, chiles, ranitas y vamos así de puesto en puesto, una ranita, ñam, 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 órale alacrán, ñam, 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 y nos vamos tragando todo porque me parece que es una comida que logró representar un país. Eh, Tú piensas en México y ya sabes a qué sabe México. La gente estaba preguntando, ¿esto es porque ahora resultaron hablando de comida mexicana? Sí. Pues porque te metiste a emprender. Sí. Sí, 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 sí. Tenemos con unos amigos a quienes respeto mucho y admiro mucho, armamos un emprendimiento que es casualmente. Ay, Oh, mira, no me oh, había dado cuenta. llegamos acá. Es un gastrobar del que estoy muy contento y que tenemos, sí, la base de la comida es la comida mexicana. Divina, me encanta. El chef Santiago yo creo que es un tipo brillante, es un tipo que hace preparaciones, es muy juicioso, es muy nerdo también. Y estudió mucho la comida, la cocina michoacanesa. Entonces, esta cocina acá tiene un acento michoacanés que me encanta. Las tortillas tienen un puntico particular, las cocciones tienen una cosita particular. Entonces, a mí me enamoró eso. Pero además es un bar de plancha. Entonces, por las noches, aquí veo gente gritando y cantando plancha. Bueno, gritando no. Señores de la alcaldía, aquí Y tampoco todo hay lo... música, señores de Psycho No, no, Simpro. no. Ok. No, no, no. No, 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 eso sí, no, sí, Psycho sí pagamos. O sea, pagamos todo, quiero decir, todo lo pagamos, pero Psycho está, o sea, está todo bien. Pero a la gente le damos audífonos para que no haya ruido con nadie y la gente entonces canta voz bajita. No, esto es un griterío y esto se vuelve una fiesta completa. Entonces, por eso se llama así Gallardo el despechado. Para mí el despecho es una de las sensaciones, más liberadoras que existe. Cuando tú lloras de amor, es como sacarse todas las tripas, Exorcizarte. escurrirlas y volvértelas a meter. ¿Entendés? Es brincar en una mesa. Voy a cantar la canción porque usted va a pagar Psycho, pero cantar esas letras de una estación del año que has maldecido y gritarlas a corazón herido es sanador. Tú llegas a la casa mamado. Es como meterse en un ring de boxeo con la frustración. Y la frustración te da en la jeta y tú le das en la jeta. Y luego ya, después de uno se ha dado en la jeta con alguien, ya lo único que queda es ser amigos o Claro. no volverse a hablar. Entonces, sí, el despecho creo que es una y el libro es de despecho, por ejemplo. El libro es despecho de la vida, además. Hay muchos tipos de despecho. El show que estoy terminando de escribir es un libro de despecho con mi carrera, de despecho conmigo mismo, con las cosas que yo creí que me iban a hacer feliz y que terminaron no haciéndome feliz. Entonces, esa frustración de haber escogido un camino tan doloroso para mí y tan exigente y ser tan exigente conmigo mismo para al final darme cuenta que era una farsa ese camino y que no era lo que me hacía feliz, eso es un despecho. Entonces, en este momento creo que todo lo que quiero hacer y de lo que quiero hablar es de todas las posibles formas que hay de despecho. Eh, y el único despecho que no tengo en este momento es el amoroso.
Dieguito, No lo llamemos, no lo llamemos. dame o danos a todos 3 tipsitos para emprender. ¡Wow! Primero pensarlo bien. Yo creo que la mayor... Ah, bueno, no. Antes que eso, yo creo que un emprendedor exitoso tiene que haber fracasado. El fracaso es la mejor escuela para el éxito. Nadie que no haya fracasado es capaz de entender el éxito. Entonces, el fracaso es parte fundamental del éxito. Si no has fracasado nunca en la vida, eres un suertudo, no eres un emprendedor. Y ya va a venir tu fracaso. Te va a dar muy duro. Entonces, yo siempre creo que uno debe asociarse, si va a tener socios, con personas que hayan fracasado al menos 2 veces en 2 proyectos. Ok. Porque además el fracaso es tan duro que te puede acabar el emprendimiento. Ay, la tusa del, no, ya acabemos esta joda, yo le voy a echar candela. Y uno incendia toda esta vaina. Uno podría cobrar el seguro ahora que También. pienso. Ese es uno. El segundo, piensa con cabeza fría. Porque es muy fácil hacer negocios cuando estás contento y cuando las cosas están bien. Oiga, Ciro, nosotros deberíamos hacer un podcast. Y lo hacemos y ay, de una, empecemos, bla. Entonces yo le voy a meter ya tanta plata y yo tengo amigos que le meten plata y los convenzo. Pensémoslo y piénsalo también cuando las cosas estén mal. Hacer un podcast con este man que ya tiene un podcast además. Ese es el segundo. Y el tercero es cuando empieces, date cuenta que esto es de todos los días. No existe ninguna empresa milagrosa. Yo creo que hay 3 enemigos del fracaso. El lugar, esto lo digo en los talleres que dicto en las charlas de éxito y de trabajo en equipo y tal. Yo Primero, pensé que despecho. todavía no demoro. Pero en el despecho también. Yo creo que el primer peligro, el primer riesgo de cualquier emprendedor es la zona de confort. Cuando llegas a una zona de confort, salte de ahí. Porque es la garantía de no crecer, lo cual tarde o temprano te va a sacar del mercado. Eso no es interesante para nadie. Cuando alguien está confortable, no hay forma de crecer. La otra cosa sería la falta de autoexigencia. Yo creo que uno tiene que ser muy riguroso con uno mismo, ser disciplinado, ser riguroso y sobre todo aprender a oír cuando alguien te dice que está saliendo mal. Normalmente uno se enamora de los emprendimientos y uno dice, este pendejo me está diciendo cosas que no son. No, yo creo que es necesario oír. Y la tercera que viene muy relacionada, el tercer riesgo es el camino fácil, seguir el camino fácil. Nada que valga la pena en la vida se logra sin trabajo. Nada es fácil. Y enamórate del camino más que el destino. Mira, si yo me enamoro de este lugar como estoy enamorado, voy a seguir queriendo venir todos los días. Se va a hacer muy feliz. Como todo, Cirito, como cuando trabajamos nosotros hace años en unos proyectos que de alguna forma nos tocaron, pero que nos enamoramos y los hicimos crecer, como después cuando tomamos caminos aparte de lo que cada uno fue haciendo en la vida. Yo creo que esa capacidad y hoy que recuerdo lo bacano que es trabajar con vos, volver a sentarse a trabajar, esa capacidad de enamorarse de lo que estás haciendo todos los días, si te enamoras de lo que haces todos los días, no de la meta, puedes nunca alcanzar la meta y siempre vas a ser feliz. Dieguito, Señor. no puede faltar. No puede Me faltar encanta. para la colección. El azul no la tenía. Para la colección. Me faltaba. Además, mi perro se robó una. No, entonces, por favor, ya la reponemos. Mira. Dieguito, gracias por abrir tu corazón. Gracias por tu sinceridad. Gracias por esos ojitos aguados. Gracias por tu humor. Gracias por... ¿Por mi tumor? También. Ah, Sí, lo que hablamos antes. Gracias por tu humor. Gracias por esa transparencia y por dejarnos ver quién es el Diego Camargo. Ay, mi Ciro, gracias a vos, porque desde el principio siempre has sido una persona que me ha hecho cambiar conceptos y lo sigues haciendo. Esto fue Bravísimo Sin Tapujos, el podcast. Bravísimo Sin Tapujos, el podcast.